¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros en este jueves 16 de diciembre, jueves de cine. Por acá está Julio López. En unos minutos tenemos toda la información del séptimo arte. También es jueves de la región con Roberto Frías, que nos platica del derecho a la otredad, y la editorial de David Huerta en torno a la obra de Raúl Zurita, entre muchas otras cosas que tenemos el día de hoy. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, qué alegría poder compartir esta transmisión, y también gracias a los compañeros y compañeras que están allá en cabina, encabezados por nuestro productor, el señor Sergio Camú, y haciendo posible esta transmisión en vivo. ¿Con qué arrancamos, Rafa? ¿Qué tal, Laura? Con un saludo muy cariñoso para ti, para los amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y arrancamos, ¿qué te parece?, en el Complejo Cultural Los Pinos, porque a partir de mañana y hasta el domingo 19 de diciembre será posible conocer los sabores y la multiculturalidad de las 7 regiones de Guerrero por medio de un programa de actividades para todo público. Esto es Guerrero en Los Pinos. Una muestra gastronómica, música, danza y venta de arte popular es lo que presentará el estado de Guerrero de regiones como Acapulco, Centro, Costa Chica, Costa Grande, La Montaña, Norte y Tierra Caliente. Esto del 17 al 19 de diciembre en el Complejo Cultural Los Pinos. Este programa inició hace un par de años y la idea era traer a Los Pinos, traer a Chapultepec a una pequeña muestra, una representación de la cultura de todos los estados, y empezar poco a poco, y pues es un país muy rico, muy diverso, y la idea era justamente traer un poco de esa riqueza a Los Pinos para que se pudiera disfrutar de diferentes maneras. Guerrero en Los Pinos busca difundir y promover la cultura del estado a través de la participación de 8 agrupaciones artísticas, 10 cocineras tradicionales y 20 artesanos. Se logró conjuntar, ¿verdad?, las 7 regiones y poder llevar una muestra representativa de nuestro estado. Va a ser su presencia la región Centro, Tierra Caliente, Costa Grande, Costa Chica, la región norte y por supuesto Acapulco. Entonces iniciamos con unas danzas tradicionales, son 7 las danzas, va 1 a 2 por región, son de 7 a 8 danzas que tenemos ya programadas para dar primero como una comparsa de alegría, de gusto de entrar, de que Guerrero entre a Los Pinos con toda esta muestra. En cuanto a las artesanías, pues traemos de textil, de lo que son los objetos laqueados, alfarería de Ometepec, la alfarería de barro que ya se está perdiendo, son pocos los artesanos, y lo que nosotros queremos pues es precisamente darles esa visibilidad a esos artesanos. Destaca la participación de cocineras tradicionales que ofrecerán desde pozole verde y blanco, tamales de tichinda, chilate y otros platillos. Te vamos a degustar desde mariscos hasta un rico fiambre de la zona centro, por ejemplo, o del chile de ciruela de cerdo, o también los frijoles puercos de Tierra Caliente. Entonces, haremos como que esa gastronomía geográfica, le llamo yo, y entonces de tal manera que quien vaya y él desea probar lo que quiera probar de Guerrero, de cualquiera de sus regiones, ahí lo va a tener. La presencia también de las cocineras que vienen de Xochistlahuaca con este platillo tradicional de cabeza de viejo. Entonces, que es hecho de verdad, el modo de preparación, tú dices, híjole, cuánto tiempo de buscar hasta la hoja que se da en los cauces de agua, en arroyos, en los riachuelos que hay ahí en la región, es ir a cortar a ese lugar la planta, la hoja. Y es ahí donde, bueno, pues se da también a vapor y es un rico, ahora sí que platillo hecho a base de pollo, pero con diferentes chiles. Además, a los asistentes se les invita a llevar un juguete que no use baterías, nuevo o en buen estado para los niños del estado. Esto como parte del programa Navidad en las Montañas. Noticias 22, Alberto Aranda.
Oigan, pues qué rico está, qué diversidad de manifestaciones se pueden disfrutar. Y ya que estamos hablando de este recinto, de este espacio, ahí también se lleva a cabo una parte de la programación del Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2021. Es una fiesta en la que se presentan obras de teatro, hay cuentacuentos, más de 60 sellos editoriales. Conozcamos más. Aquel hombre se ponía flaco, enfermo, ojeroso. El Festival de Literatura Infantil y Juvenil se realizará hasta el domingo 19 de diciembre en el Complejo Cultural Los Pinos. Es una apuesta descentralizada, interseccional y popular. ¿A qué me refiero? Descentralizada, estamos en las 32 entidades federativas de este país. Además, estamos en Argentina, Guatemala, Ecuador, España, Colombia y, por supuesto, San Diego y Tijuana, ¿no? En esta frontera norte. Están justo proporcionando contenidos, fomentando y celebrando la literatura infantil a lo largo y ancho de este territorio, ocurriendo además en más de 30 librerías del Fondo de Cultura Económica y Educal. Como colibrí, es poderoso. Durante 3 días se impartirán talleres, conferencias, narraciones orales y se contará con la participación de Roger Icaza, Adolfo Serra, Norma Muñoz Ledo, Mel Cerecer y Janet Pankowski, entre otros. A partir de las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en el Complejo Cultural Los Pinos, la presencia de más de 60 sellos editoriales en la cancha de tenis, 3 escenarios en el helipuerto que, bueno, pues estarán para el disfrute de narraciones, de presentaciones editoriales, con todos estos sellos este número de sellos que te he mencionado. Pero además habrá obras de teatro, un slam de poesía, cuentacuentos y una lotería gigante, todo para disfrutar de la lectura. Tenemos a Roger Icaza con la presentación de Click, que además es acompañado por la narradora Lidia Zaragoza y Adolfo Serra, que es acompañado también por Benjamín Briceño. Roger Icaza es un escritor ecuatoriano que viene a México a Los Pinos de manera presencial. No se lo pueden perder. Y Adolfo Serra igual está desde España haciendo presencia aquí. La colección, por ejemplo, A la orilla del viento, bueno, pues está más que al alcance de la mano de todo el público lector. Hay bastantes novedades del Fondo de Cultura Económica, libro álbum. Los sellos editoriales también están ofreciendo y trayendo todas sus novedades en formato de incluso de narración oral. Noticias 22, Alberto Aranda. Cambiando de tema, en 1921 Adolfo y Pedro Gómez Fernández realizaron las primeras transmisiones radiofónicas desde la Ciudad de México, después de los experimentos allá de Constantino de Tárnava en el norte del país, y desde entonces la radio se ha mantenido como uno de los medios de comunicación principales, con la llegada de la televisión y después del internet, sigue siendo un referente a nivel internacional. Y a propósito de este centenario, Gabriel Sosa Plata nos presenta un nuevo libro con el que será posible recorrer la historia de la radio en nuestro país. Gabriel Sosa Plata es periodista, radioescucha y estudioso de la radio mexicana. Su interés por este medio de comunicación lo llevó a realizar el libro Días de Radio, 100 años de la radio en México, el cual va desde sus inicios en 1919 hasta la fecha. Días de Radio, como bien se ha dicho, en realidad es un conjunto de historias. Es un conjunto de relatos que en lo personal va desde mi postura, mi posición como profesor, orgullosamente de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, pero también como egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación, allá en mi querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También tiene una postura que tiene que ver con mi ámbito en la Defensoría de las Audiencias, que ha sido una de las actividades que he desarrollado en los últimos años. También creo que de alguna manera está mi posición como... En el libro se narra el surgimiento de las estaciones comerciales, la radio gubernamental y las de uso público, la radio comunitaria y su transición de los programas en vivo a la de la música de discos o digital y de los grandes radioteatros a las pequeñas cabinas radiofónicas. Con todo esto se crea un gran panorama, pero también se invita a la reflexión.
La radio en México continúa siendo una radio preponderantemente comercial y lo que hay que buscar, lo que hay que luchar es que tengamos un mayor equilibrio del modelo. Radiodifusión comercial, radiodifusión pública y por supuesto una radiodifusión comunitaria e indígena, porque tenemos una gran deuda con los pueblos y las comunidades indígenas. ¿Se acuerdan de los acuerdos de San Andrés y después de la reforma constitucional para que los pueblos y comunidades indígenas tuvieran acceso a más frecuencias? Ha habido avances notables en ese terreno, pero todavía siguen siendo realmente muy poquitas numéricamente como para generar un mayor equilibrio. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues continuamos con más información. Esta tarde la Secretaría de Cultura Federal, en voz de su titular, Alejandra Frausto Guerrero, anunció que Eduardo García Barrios dejará la titularidad de la Coordinación Nacional de Fomento Musical. En su lugar va a entrar el maestro y director de orquesta Roberto Rentería, quien ha dedicado gran parte de su trayectoria a la labor comunitaria, ha estado al frente de la logística de campamentos del proyecto Tengo un Sueño, del que hemos platicado aquí en muy diversas ocasiones. Y bueno, este anuncio se transmitió por medio de las redes sociales y la titular de Cultura mencionó también que Eduardo García Barrios no va a dejar de ser parte del proyecto de cultura comunitaria que ha venido manejando, que también conoce muy bien, de los semilleros creativos y de fomento musical. Va a estar ahí presente de otra manera porque es referente para niñas, para niños y para los maestros. Y bueno, con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Entre murmullos y secretos llega la marquesina esta noche a Noticias 22 con las recomendaciones cinematográficas de Julio López. Julio, adelante. ¿Qué tal, Rafa, Laura, amigos de Noticias 22? Muy buenas noches, ya estoy de vuelta, estoy justo en las instalaciones del canal 22, me metí a la oficina de Rafa y desde aquí estoy transmitiendo, pero bueno, hay mucha información, hay mucho que cine que ver, por supuesto está Spider-Man, pero hay más opciones, muchísimas más, ¿no? Este fin de semana, justamente en el Complejo Cultural Los Pinos, se va a realizar una proyección muy especial de 5 cortometrajes que durante todo el proceso, desde la escritura de guión hasta la producción, fueron apoyados por el CCC en conjunto con la Secretaría de Cultura. Y aquí les cuento un poco más de lo que va a acontecer el día de mañana. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con el Centro de Capacitación Cinematográfica, lanzaron el concurso de cortometraje Huellas Verdes, que tiene la intención de fomentar la reducción del impacto ambiental. Cada película tenía que fomentar este concepto dentro de la historia y al mismo tiempo aplicarla a la propia producción de la película. Huellas Verdes constituye además el primer esfuerzo concreto por empezar a sistematizar y formar en las dinámicas con conciencia ambiental en la producción. Es muy común saber o se sabe de por donde pasa el cine no crece flor, como Gengis Khan, y realmente estamos tratando de desprogramar esas inercias en la producción audiovisual con estas actividades de formación. El Departamento de Arte. Este proyecto se dividió en 4 fases. Primero se seleccionaron 20 guiones de cortometrajes. Luego se les dio un acompañamiento para la reescritura de guión y la realización de las carpetas de producción. En la tercera etapa, los realizadores de los proyectos seleccionados asistieron a una residencia al Complejo Cultural Los Pinos, donde participaron en asesorías, charlas, coloquios y clases magistrales. Finalmente, 5 trabajos fueron seleccionados para su producción. Este tipo de acompañamiento nunca se había dado en el marco de las actividades del CCC con personas que no fueran sus alumnos matriculados. Es decir, por supuesto que es una actividad que hacemos cotidianamente y de alguna manera se replica en ópera prima con el largometraje. Escena 6, plano 2, toma 2.
Ahora, estas 5 historias del proyecto Huellas Verdes, concurso de creación de cortometrajes con mejores prácticas para reducir su impacto ambiental, se presentarán el viernes 17 de diciembre. Poder tener cortometrajes que son ya patrimonio de nuestra cinematografía, realizarlos con prácticas conscientes del impacto ambiental y que la experiencia pueda ser disfrutada y conectar con el público asistente. Así que me parece que es un ecosistema cinematográfico completo y esperemos pueda repetirse en años subsecuentes. La función se llevará a cabo en presencia de los realizadores, específicamente en la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos. La entrada es libre. Noticias 22, Julio López. Pero ya vimos, esto sucederá el día de mañana en el Complejo Cultural Los Pinos y hay muchas actividades todavía también en la Cineteca Nacional. Siempre tiene una oferta muy variada que no van a encontrar justamente en los cines comerciales y que ofrecen siempre propuestas muy diversas como las que ahora justamente les voy a contar. Se llama Murmullos del Silencio, que tiene que ver con el Holocausto judío y justamente estos migrantes que llegaron a establecerse en nuestro país. La guerra terminó para los que mataron. Los que sobrevivieron siguieron con su guerra toda la vida. El dolor y el miedo se pueden heredar de padres a hijos. La violencia puede dejar cicatrices emocionales aunque no se haya experimentado directamente. Esta es un poco la tesis que plantea la película Murmullos del Silencio, dirigida por Aaron Cohen y producida por Esther Cohen. La película recopila el testimonio de 90 hijos de sobrevivientes del Holocausto judío, cuyos padres llegaron a nuestro país y se quedaron a vivir aquí. El documental parte de la liberación y ahí pusimos un poco final de la guerra, de lo que encontraron los aliados cuando encontraron los campos de concentración y exterminio, cómo se encontraban las personas, cómo estaban totalmente deshechas, cómo estaban desnutridas, cómo estaban totalmente desanimadas, despojadas de su humanidad. Y de ahí arranca el documental. El filme también revive su peregrinar por el mundo, para luego situarse en México. A pesar de lo que se cree, nuestro país no recibió a la comunidad judía europea con los brazos abiertos. Les pusieron múltiples trabas y hay registros que dan cuenta que México fue de las naciones que menos refugiados aceptaron en América Latina. De 1933 a 1945, el gobierno solo le dio asilo a 1,000 refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Había una ley promulgada en 1934 que no permitía la entrada a los judíos, a varios grupos étnicos, y a los judíos había un capítulo ahí muy racista, era una ley secreta. Entonces, para nosotros fue como muy impactante. La segunda parte de la historia gira en torno a cómo todo este dolor que experimentaron se lo transmitieron a las nuevas generaciones. Ya instalados en el país, guardaron una especie de voto de silencio. Estaba prohibido hablar del Holocausto o de los horrores de la guerra. Era como era una especie de secreto que se vivía, pero había una razón. Ellos querían proteger a sus hijos. Había este sentimiento de que no supieran lo que ellos habían sufrido, lo que ellos habían sido humillados. Y por otro lado, los hijos lo sabían, que no podían preguntar. En ese sentido, Murmullos en el Silencio se convierte en una caja de Pandora que se abre. La película se estrena este viernes 17 de diciembre en la Cineteca Nacional. Noticias 22, Julio López. Bueno, y ya que estamos con las recomendaciones, también mañana se estrena en la Cineteca Nacional La Sombra del Caudillo, esta película dirigida por Julio Bracho y que por años, por décadas estuvo censurada. Hicieron un trabajo extraordinario justamente los trabajadores que trabajan en el laboratorio de restauración de la Cineteca Nacional.
hicieron un pequeño rompecabezas con todos los pedazos que encontraron en diferentes partes del mundo, y lo que ahora nos entregan es realmente extraordinario. Ya se los digo, estará en la Cineteca Nacional junto con esta película, y la próxima semana también llegará una propuesta muy diferente a la cartelera comercial. Se trata El deseo de Ana, una película independiente que ha buscado y encontrado su camino justamente en estos circuitos alternativos. Vamos a ver de qué se trata. Ma, cuando tenías mi edad, ¿vivías aquí? Ajá. ¿Y estabas feliz? El deseo de Ana es una película intimista sobre dos seres que se reencuentran. Ambos experimentan un choque de emociones y sentimientos. Los recuerdos se agolpan, los secretos reviven y nuevamente la tensión es una constante en su relación. La película ahonda en el por qué no se habían visto y en las emociones que este reencuentro desata y que genera en la vida actual de los personajes, que van a tener que hacer como una búsqueda en su interior y una confrontación consigo mismos para aceptarse y encontrar la paz que se les ha negado por mucho tiempo. Ana y Juan guardan un secreto que poco a poco irán revelando. Algo que queda claro es que su relación no es bien vista a los ojos de una sociedad conservadora. ¿Por qué una relación estaría mal mientras sea una relación entre dos adultos consensuada, dos adultos que se aman y un poco establecer, ¿no? ¿Cuáles son los límites del deseo y por qué de pronto nos juzgamos tan duramente a nosotros mismos? En ese sentido, creo que también la película dialoga con una generación que es pues nuestra generación y con nuestra idea de la apertura, de la sexualidad, del consentimiento, ¿no? Tenemos que contar una historia que no juzgue a los personajes, ¿no? O sea, normalmente cuando tú cuentas este tipo de historias, terminas no nada más juzgándolos, sino castigando a los personajes, dándoles como su merecido, que al final en la narrativa occidental es lo que ha pasado. O sea, las historias terminan siendo como brújulas de la moral y de la ética del momento y el contexto histórico en las que se cuentan. Entonces, generalmente te encuentras con personajes que desde las tragedias griegas, ¿no? Y toda la cultura occidental, son personajes que terminan castigados, que terminan en el destierro, en la locura, muertos. Y la intención era, ¿qué tal si hacemos una película donde esto pudiera dar un twist y no hubiera problema? Y creo que al final es una película que habla sí del deseo femenino, pero también como de aceptarnos a nosotros con eso, con esos deseos y con esa sexualidad que tenemos y con ese pasado, ¿no? Como de alguna manera reconciliarnos con nosotros mismos y con aquellas cosas que nos dan vergüenza. El deseo de Ana se estrenará a finales de diciembre en cines seleccionados de la Ciudad de México, para luego viajar al interior de la República Mexicana. Noticias 22, Julio López. Bueno, y como cada jueves, el reconocido crítico de cine, Leonardo García Tsao, nos habla de una propuesta que va a pasar por la pantalla de Canal 22 y que no nos podemos perder. Justamente se trata de Danzón, una película en la que participa la recientemente fallecida actriz y productora Carmen Salinas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues esta es mi última colaboración en este año 2021 y va a ser una película muy especial. Se trata de Danzón, segundo largometraje de Mariano Varo, y esta película se exhibe como homenaje a Carmen Salinas, que como ustedes saben falleció el 10 de diciembre. Carmen Salinas desempeña un papel secundario porque el principal lo lleva María Rojo, que interpreta a una telefonista que de noche se va al Salón Colonia a desempeñar pues el danzón. Y eso lo hace con un compañero muy especial que es Carmelo. Entonces un día Carmelo desaparece y ella decide encontrarlo, para lo cual viaja a Veracruz. Esto será un viaje iniciático, un viaje en el que posiblemente no va a encontrar a Carmelo, pero se va a encontrar a sí misma. Ese es, en resumidas cuentas, lo que trata esta singular película, que yo recuerdo se estrenó en el Festival de Cannes de 1991 en la quincena de realizadores, donde fue aclamada por la crítica.
Después Danzón tendría su estreno en México y también tendría muy buen resultado. De hecho, es la película más exitosa hasta la fecha en la filmografía de María Novaro, que ahora se desempeña, ustedes sabrán, como directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE. Y esta película pasa el próximo domingo 19 a las 22:20 horas aquí por Canal 22. Y una semana después, en el domingo 26, después de Navidad, se va a exhibir otra película estupenda que se llama La Jaula de Oro, de Diego Quemada 10, que es posiblemente la mejor película que se ha hecho sobre la migración de indocumentados hacia Estados Unidos. Ambas películas aquí por Canal 22 y nos vemos el próximo año. Felices fiestas. Hasta luego. Bueno, ya se los decía hace rato, si ya no encontraron boletos para ver Spider-Man o si tienen boletos para otro día, pues quédense en la pantalla de Canal 22 porque de verdad que están pasando cosas extraordinarias. No es porque nosotros estemos aquí, sino porque la crítica, el público las avala estas historias, ¿no? Hoy en la noche a las 10:30 se presenta Zurdo, que tiene que ver con dos niños que juegan canicas y alrededor justamente de este duelo todo un pueblo se transforma, ¿no? Es muy interesante ver esta película también. Y mañana va a pasarse también Yermo, de Gerardo González, un documental en el que recorre 10 desiertos del mundo y los retrata de una manera espectacular. Ya lo veíamos, el domingo va a pasar Danzón y muy pronto va a estar también La Jaula de Oro. Yo con todas esas recomendaciones me despido, pero bueno, nos vemos muy pronto. Laura, ¿cómo ves todo esto? Oye, pues muy nutrida la programación cinematográfica y de verdad ahora sí no se despeguen de la pantalla del 22 porque puras películas de primer orden, las que nos acabas de mencionar, las que acaba de recomendarlos Leonardo también, para quienes no pueden o no quieren salir de casa, ahí tienen de verdad un nicho pues muy diverso para pasársela bien, para reflexionar, para recordar algunas películas que son imperdibles de la cinematografía nacional. Muchas gracias, Julio. Nos vemos. Nos vemos. Y bueno, pues vamos a una pausa haciéndoles otra recomendación también para que se la sigan aquí en el 22. Como todos los días a las 9 de la noche, pues tenemos debate 22 con Jacaranda Correa, en esta ocasión que recibe a Lorenzo Armendáriz y a Neira Alvarado para hablar sobre la diáspora gitana en México. Es un tema del que no se platica mucho, es un tema que está presente de actualidad. No se lo pierdan terminando este espacio informativo. Regresamos en un instante. Tenemos algo más de cine. La película Tú eres mi problema de Álvaro Curiel llega a la cartelera comercial. César H. Meléndez nos tiene un pequeño adelanto de lo que podremos ver en pantalla. Vamos con él. Luego de meses de filmación, este jueves se ha estrenado la película mexicana Tú eres mi problema, del director Álvaro Curiel. Se trata de una road movie familiar que cuenta la relación de una madre y su hijo adolescente, quienes se ven obligados a entenderse mientras viajan por los desérticos paisajes de Baja California Sur. Me parecía que había un sector de la población que estaba totalmente abandonado en el cine mexicano, que era justamente esta relación de madre-adolescente. Eso no existe, no hemos visto películas así. Muy recientemente empezaron a aparecer una que otra, pero en ese momento yo creo que por muchos años hemos hecho 734.9 películas sobre bodas, y que es ya un género del cine mexicano. Y el mundo de la comedia, ya sabes, entre que queremos hacer comedia romántica o, por ejemplo, el famoso mundo del cine del terror que en México también se hace. Y yo sentía que este sector de la población justamente no estaba atendido. Te tengo que mandar a... Tras ser expulsado de la escuela una vez más, Sebastián, un joven sagaz y problemático, decide escaparse para ir en busca del padre ausente al que tanto idolatra. Sin embargo, no podrá huir a la protección de su madre Luisa, quien terminará por acompañarlo en un viaje de aceptación y reconciliación. Sebastián y Luisa básicamente no se llevan bien y pues la película trata de cómo van arreglando sus problemas y justo es eso. Yo siento que el valor más importante es el amor de una madre a su hijo o viceversa. Más adelante hay un pequeño pueblo. Tú eres mi problema es quizás la cinta más personal del cineasta Álvaro Curiel. Ahí nació mi madre, así le dije. Ahora ya lo sabemos, oficial. Están viendo la versión de los 15 años que yo tenía cuando me corrían de todas las escuelas. Entonces, es una especie de revancha mía de haberle demostrado a los maestros que yo tenía
razón. Y yo lo que quería era hacer películas, ¿no? Salgo a las 10, no sé si quieras podamos. El largometraje fue filmado durante el confinamiento en distintas locaciones de Baja California Sur. Really? Todas las playas, todo lo que van a ver, prácticamente no había nadie porque estaba todo cerrado. Entonces fue como bastante afortunado para la película haberla hecho en tiempos de pandemia. Y lo que sí también es que pues, es una película pagada sin fondos públicos, es una película pagada por un estudio llamado Talipod Studio y es lo que hacemos es pues, generar empleo, ¿sabes? Entonces realmente es una película que generó muchos beneficios tanto para Baja California como para el crew mexicano de la Ciudad de México que nos llevamos, que pues, obviamente de otra forma habría estado parado en sus casas. Tú eres mi problema, protagonizada por Bárbara Mori y el joven actor Santiago Barajas, ya está disponible en la plataforma Amazon Prime Video. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Amal y los visitantes nocturnos, la primera ópera compuesta específicamente para televisión norteamericana, llega ahora al Teatro de las Artes con la compañía Érase una vez. Aquí los pormenores. En una escala de camino a Nazaret, los tres Reyes Magos conocen a un imaginativo niño y su madre. Estos son los personajes de Amal y los visitantes nocturnos, pieza operística para niños estrenada hace 70 años y que ahora regresa a escena con la compañía Érase una vez. Esta ópera trata justo de ese trayecto cuando los reyes llegan a una casita a descansar antes de Nazaret y encuentran que ahí vive Amal. Y Amal, pues es un niño que tiene un problema en una pierna y que ha padecido pues muchas carencias, pero es un niño feliz, un niño que vive soñando con las estrellas. Su madre siempre lo regaña porque cree que por falta de alimento inventa cosas, hasta que sucede que llegan los tres Reyes Magos a su casa y es un gran hecho para los dos. Considerada la primera ópera para televisión, Peter Hermann Adler de la National Broadcasting Corporation colisionó a Menotti para escribir la pieza, la cual se inspira en el lienzo La adoración de los tres Reyes Magos de Hieronymus Bosch. Ahora, la compañía Érase una vez echa mano de la tecnología para crear el universo imaginativo de Amal. Al ser una ópera muy fantástica e imaginativa, nos permite poder usar el recurso del videomapping. Esto es pues para darle todo este sentido fantástico, sobre todo que nace de la imaginación de Amal. Amal, que está metido en la bóveda celeste, siempre está imaginando cosas con las estrellas al observar el cielo. Entonces, todo esto lo logramos a través del videomapping, igual que la llegada de los Reyes Magos, como la llegada de los pastores. Primero es un acierto que haya escrito Giancarlo Menotti esta ópera de esta manera. Y su idea de hacerla para televisión, que se estrenó el 24 de diciembre de 1951, pues fue otro acierto porque era un lenguaje diferente para la época y para todos, ¿no? Y bueno, eso se presta que ahora, con la nueva tecnología, las nuevas maneras de hacer ópera y de esta nueva etapa que estamos viviendo como seres humanos, pues permite todavía más y reforzar aquella idea visionaria. La compañía planea realizar una versión televisiva. Amal y los visitantes nocturnos se presentan en el Teatro de las Artes del CENART el sábado 18 y domingo 19 de diciembre a las 13:30 horas. Con información y texto de Víctor Gaspar, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Hoy tenemos la región con Roberto Frías, quien en esta ocasión hace un salto en el tiempo y se va a los inicios de las llamadas discotecas. Antes no eran antros, eran discotecas o discos en la región, espacios en los que se bailaba, se escuchaban éxitos del momento, pero que también fueron una expresión de un derecho ciudadano a la otredad. Vamos a escucharlo. Entre los años 70 y los años 80, la región quiso ponerse al día con respecto a lo más avanzado del mundo, como suele hacer cada vez que puede, y tener lugares de diversión como los de Londres, Nueva York o París.
Las llamadas discotecas harían irrupción en los años 70 como lugares para bailar, sobre todo música pegajosa y comercial, pero junto a ellas habría nuevos lugares cuya principal misión sería la de dar espacio a la música en vivo, sobre todo al rock y al punk, y lugares mixtos donde se bailaba música menos comercial, o lugares donde se hacía explícita la amplitud de las preferencias sexuales o incluso se ponía énfasis en una de ellas. En México se tuvo que luchar contra el conservadurismo exacerbado de las autoridades que proscribían la cultura juvenil como algo que llamaba al desorden social, que supuestamente fomentaba la drogadicción y el alcoholismo y que atentaba contra una serie de costumbres, las llamadas buenas costumbres, que seguimos sin saber cuáles eran. Lo cierto es que uno de esos primeros lugares fue una tienda de discos o LPs, la llamada Hip 70, legendaria por sus casi improvisados conciertos en un espacio minúsculo. Ahí hicieron sus pininos muchas agrupaciones que luego fueron famosas, como el grupo Three Souls in My Mind, conocido en su época de esplendor sencillamente como el Tri. En los años 80 vinieron famosos lugares de culto, cuya entrada daba derecho a la famosa barra libre con alcohol de dudosa pureza. Lugares ya mucho mejor equipados como el Rocotitlán o el Rockstock, donde había escenario para la música en vivo, pero también se podía bailar. Por ahí desfilaron grupos como Caifanes o Café Tacuba. El primer bar gay de la Ciudad de México fue sin duda el Bar 9, donde alegremente se daban cita a todas las orientaciones sexuales y que heroicamente resistió a todo tipo de clausuras y abusos. Y uno de los primeros lugares para la música electrónica que entonces solo se podía escuchar en Ámsterdam, Copenhague o Berlín fue el Tutti Frutti, antro montado encima del Apache 14, un antiguo restaurante, allá por la calzada de los 100 metros, a donde gran parte de los amantes de esta música llegaron a peregrinar cada fin de semana. A partir de aquí se dispararon lugares para todos los gustos, desde los llamados fresas, es decir, para personas de alto nivel adquisitivo y gustos comerciales como el Bandasha, el Magic Circus o el News, o para los rockeros o darks que buscaban sobre todo la escena underground o la música menos comercial, como el Colmillo o el Bulldog. Pero en cualquiera de sus acepciones, la fiesta fue algo muy buscado en esas 2 décadas. La fiesta como un derecho ciudadano. La fiesta fue defendida en esas trincheras y ante las autoridades, la policía y los padres de familia como un derecho a la diferencia y a la otredad. Un derecho a disfrutar de las elecciones personales y a bailar frente a ellas y junto a la persona que nos diera la gana. Y parece que esa defensa tuvo éxito. En ese sentido, nos da gusto poder repetir, como dice la canción, que no pare la fiesta. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, y en otros temas queremos felicitar y celebrar a la escritora, traductora y doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Elsa Cross. Ella recibirá el premio al mérito literario Rosario Castellanos, que otorga la Comisión de Cultura del Senado de la República, un reconocimiento para aquellos autores con una obra consolidada en español o en cualquiera de las lenguas originarias de América Latina, ya sea en género de narrativa, dramaturgia, poesía o ensayo. Este reconocimiento se le entrega a la autora de La Dama de la Torre en febrero del próximo año, en el marco del aniversario luctuoso de la escritora mexicana Rosario Castellanos. Se le entregará un busto de bronce con una placa fotograbada, una medalla con el escudo nacional y un estímulo económico. Enhorabuena y un fuerte abrazo para Elsa Cross por este reconocimiento. Información con la que nos vamos a una muy breve pausa. En la editorial de este jueves, David Huerta nos habla sobre la poesía en prosa a propósito de la más reciente publicación de Raúl Zurita. Vamos a escucharlo. A lo largo de la vida he escuchado esta frase: prosa de poeta. Siempre, casi siempre, dicha con un cierto desdén y a veces incluso con desprecio. Es algo que no entiendo. La historia de la literatura está llena de poetas que escriben magnífica prosa, largas narraciones, y no hay un distingo realmente, por ejemplo, entre la gran poesía de Víctor Hugo y sus grandes narraciones. Es un escritor, pero sobre todo, diríamos, es un poeta, porque la poesía abarca, incluye, engloba la literatura. Es la literatura. Digo esto a propósito de la aparición de una novela reciente de Raúl Zurita.
conocido fundamentalmente como un poeta. Un poeta del que se habla en términos, a veces un poco a la ligera, de visionarismo. El primer poema que conocí de Zurita es el extraordinario Desierto de Atacama, hace ya muchos años. El mismo tono elevado, extraordinariamente preciso y al mismo tiempo sugerente y misterioso, es el que preside la escritura de sus libros de prosa, tanto de sus ensayos, Los Poemas Muertos, publicado originalmente en México, aunque ese dato se ha perdido a lo largo de estos lustros, como de sus narraciones. Leí con asombro, con admiración, su memoria autobiográfica, su narración autobiográfica, El Día Más Blanco, y he comenzado a leer su novela recientemente aparecida, Sobre la noche, el cielo y al final el mar. En realidad, en el fondo, el poeta Zurita no se distingue del prosista Zurita, del narrador y del memorialista. Es uno de los grandes autores de nuestro tiempo latinoamericano y sin duda uno de los poetas centrales, cardinales de la tradición hispánica moderna. Celebro, pues, los libros de Raúl Zurita en poesía, en verso o en prosa, no importa. Alguien llegó a decir incluso, la prosa no existe, solamente está el alfabeto y después la poesía. Ese alguien se llama Roberto Calazo, quien recogió esta idea del gran Estefan Mallarmé. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias al maestro David Huerta por esta recomendación y nos vamos a celebrar 35 años del Museo Nacional de la Estampa con la muestra Mano de Obra, Oficios en la Gráfica Mexicana. Exhibir un tema poco estudiado de la gráfica mexicana y compartir con el público los trabajos cotidianos que han inspirado piezas artísticas es la propuesta curatorial de la exposición Mano de Obra, Oficios en la Gráfica Mexicana siglos XX y XXI, que presenta el Museo Nacional de la Estampa. Esta exposición muestra cómo el arte se ha apropiado de una cuestión muy cotidiana, que es los medios de producción, de subsistencia, todo diluido a través del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es lo que mueve las economías, mueve a la sociedad, y el arte no debe ser estático, sino al contrario, debe de estar en una comunión, digámoslo así, con lo que sucede en la cotidianidad de la gente. También quisimos que mucha obra que no se había visto del acervo del museo diera luz en esta exposición. Hay obra inédita del acervo de alumnos de grandes maestros como el TGP o de Leopoldo Méndez, de José Chávez Morado, en fin, muchos que no habían como sido mostrados por muchas razones. Esta muestra se centra en rescatar como espina dorsal la colección del Museo Nacional de la Estampa, en la cual existen artistas que fueron periféricos a los que ya se conocen y también tuvieron un papel de protagonistas, es decir, fueron copartícipes de distintos movimientos sociales y culturales, y esos son los que se rescatan en esta exposición. Y también hay una continuidad en incluir artistas contemporáneos que siguen realizando la temática de los oficios en la gráfica mexicana. Son más de 200 obras divididas en 6 núcleos temáticos que van desde el campo a la pesca, pasando por los mercados y los tianguis. Algunas de las técnicas utilizadas son monotipo, linografía, punta seca y stencil. Pero, ¿cómo estas piezas nos ayudan a comprender la evolución de los trabajos, los medios de subsistencia y su permanencia en la sociedad? Esta muestra se puede entender cronológicamente, ideológicamente, porque también hay estas dos cuestiones. Cronológicamente podemos ver cómo desde el periodo postrevolucionario, después de 1920, los principales arquetipos son el obrero, el minero y el campesino. Con ellos tres se puede entender el progreso social y económico de México. Se siguen representando, no sé, por ejemplo, a los aguadores, que en el siglo XX se representaban como, pues, con las cubetas, ¿no? Y ahora a lo mejor ya van en su bicicleta con los garrafones de agua.
O por ejemplo, lo que es campo y pesca, también ha habido una evolución en la representación. En esta exposición hay una inclusión de oportunidad en la pandemia, que fueron los oficios en la pandemia, el home office, los repartidores de productos a través de aplicaciones, y también hay un cierto reconocimiento a lo que nunca se le da, por ejemplo, a los viene, a los tragafuegos, a los limpiaparabrisas, que están representados en esta muestra. Mano de obra, oficios en la gráfica mexicana, siglos XX y XXI, se presenta como parte del aniversario 35 del Museo Nacional de la Estampa y podrá visitarse hasta marzo de 2022. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, les vamos a hablar de otra exposición. Por medio de 300 piezas, el Museo Archivo de la Fotografía nos muestra diferentes rostros de los mercados chilangos, los mercados de la capital del país. De marchante a marchante es el título de esta muestra, que además da cuenta del valor histórico de los tianguis, que tienen su origen en la época prehispánica. La exposición de Marchante a Marchante, fotografías de los mercados de la Ciudad de México, los chilangos, es una exposición muy importante para la Ciudad de México y para la historia de lo que conforma la ciudad actual, porque la historia de los mercados inicia desde el periodo prehispánico. Muy significativo mencionar que el primer mercado, de donde viene el origen de la palabra tianguis, que es un mercado de Tlatelolco, es quemado pocos días antes de que se genere el exterminio o la destrucción física del recinto sagrado en México, Tenochtitlan. Y es muy significativo este hecho, y es con lo que inicia la exposición, porque se refiere a que los mercados son estos espacios de comunión, son los espacios de encuentro, son los espacios de amistad, donde no solo se genera un intercambio comercial de productos, sino que además se construye una comunidad. Y a partir de ese momento surgen bastantes mercados importantes dentro de nuestra historia. Mostrar la importancia histórica, social y estética de los mercados de la Ciudad de México es el objetivo de esta muestra, que le rinde un homenaje a estos recintos que fueron declarados el 15 de agosto de 2016 como Patrimonio Cultural Intangible. La exposición reúne más de 300 piezas, es una exposición que incluye tanto litografías como diversas fotografías, así como materiales que los propios miembros de los mercados decidieron otorgar para que representaran a sus mercados. Es una de las exposiciones más importantes que reflejan la vida patrimonial, la importancia histórica y la conjunción de saberes en un solo espacio, pero que permite que la gente vea los mercados desde otra óptica, con el valor artístico que significan, y la estética, que es una estética diferente a la de los mercados. La exposición de Marchante a Marchante, fotografías de los mercados chilangos, permanecerá hasta el 31 de marzo en el Museo Archivo de la Fotografía. La entrada es gratuita. Los estamos esperando a todas y todos a que se llenen de orgullo de nuestros mercados y la historia de nuestra vida de mercadeo de marchante a marchante. Noticias 22, Oscar Cortés. Y nos vamos con música, recordando esta noche a 100 años de su partida el gran director de orquesta y compositor francés Camille Saint-Saëns, un precoz pianista. A los 10 años ya daba conciertos, además aficionado de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, conocía perfectamente la física de la acústica para interpretar una obra, las ciencias ocultas también las estudió, y cuenta la historia que menospreciaba el trabajo de otros autores de la época como Jules Massenet. Tiene grandes obras, tiene óperas, por supuesto el Carnaval de los Animales es de lo más conocido, y lo que vamos a escuchar es un fragmento de su Sinfonía número 3 para recordar los 100 años de haber alcanzado la inmortalidad. Muchas gracias, Laura, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches.